Bueno, entonces iniciamos a favor. ¿Anda? No te quiero. Ojalá no hubieras nacido. Te odio. Arruinaste mi vida. Estas son las palabras que se escucharon en un caso judicial de Estados Unidos, en un caso de maltrato infantil, mismo que fue producido debido a un caso de una violación. Buenos días, compañeros y amigos aquí presentes. La riqueza de un país se mide por la riqueza en la mente de las personas. Hoy en día estamos en un mundo globalizado, mismo donde el progreso y la evolución va dando lugar a que en nuestro país haya cambios. Obviamente siempre esto representa un reto, que las personas, ya que es cambiar lo que años de ideología nos han dado, se resistan. Siempre hay resistencia al cambio. Pero como sabemos que esto es lo único que es constante, nos tenemos que hacer a la idea que esto siempre va a pasar. Nuestra sociedad está basada en la libertad, en la igualdad y en la fraternidad. Y las mujeres, en su pleno derecho, pueden hacer lo que con su cuerpo plazca y sea lo mejor que ellas decidan. Es tiempo de quitarnos la venda de los ojos y comenzar a abogar por el desarrollo, mismo que eventualmente nos llevará a la paz. Es tiempo de que adoptemos la postura de ser ciudadanos del mundo. Es tiempo de que empoderemos a la mujer y veamos por sus derechos. Estoy matando, sí, lo sé, afirmó con frialdad Curtis Boyd. Él ha sido un médico famoso abortista en el estado de Texas desde hace 36 años. Es muy fácil argumentar y aplaudir muchos casos y tendencias, como lo es las nuevas mentalidades y formas de pensar con respecto al aborto, cuando uno es ajeno a esas situaciones. Pero es importante también conocer los casos que defienden los especialistas y los protagonistas de este tipo de circunstancias. Bueno, para empezar a quitarnos la venda de los ojos, creo que es necesario abolir el primer mito sobre el aborto, que es que estás matando. Ya se hablará en varias teorías y sobre todo ahorita usaré la fuente que es el libro de Introducción a la Filosofía Moral de Rachel, en el cual menciona una teoría que es de Santo Tomás de Aquino. Y no lo menciono por hablar de ideologías, sino por el hecho que dice que científicamente antes se creía que cuando abortabas estabas matando, porque se creía que había pequeños humanitos dentro de ti que cuando los sacabas del vientre se iban a morir. Entonces la iglesia, como antes se llevaba bien con la ciencia, lo que hizo fue, ok, esta va a ser la creencia que vamos a tener. Años después, la ciencia, como esa prueba y error, dice, ¿sabes qué? Me he equivocado. Con la invención de los microscopios me he dado cuenta que estoy totalmente en un error. Simplemente es una célula, es potencial de vida, sin embargo no es considerado un ser humano. La iglesia, renuente, ya que no podía quitar su papel de que había tomado una decisión, dijo, ¿sabes qué? No voy a admitir eso. Años hasta a lo que estamos ahorita. Y debido a que somos un país católicamente influenciado, en nuestra mente de que somos niños está esa forma de pensar. Obviamente ya se ha hablado y científicos como Theodor Schleiden y Matthias Schwann argumentan que no es vida, simplemente es una célula. Como todos tenemos en el cuerpo y millones al día de nosotros mueren células, esto es vida, pero no es un ser humano. Entonces no estás matando, ya que en la definición de homicidio es que usted prive de la vida a otro ser humano. Bueno, regresando a los tiempos actuales y tomando en cuenta el hecho de que un bebé, o como algunos también lo reconocen, tal como un feto en gestación, no es una sola célula, porque ese sería el caso de una célula sexual masculina, la cual es el esperma, o una célula sexual femenina, la cual es el óvulo, sino un conjunto de células que dan vida a un nuevo ser humano. Es importante identificar y defender que este conjunto de células precisamente sí son un ser humano. Y anticipándome a cualquier argumento, puedo decir que a partir de cierto tiempo eso se debe identificar como
un ser humano en gestación, es decir, a partir de cuál momento, del momento en el cual tanto el óvulo como el esperma se unen para dar vida a ese nuevo conjunto de células, o como es en el caso de ciertos embarazos, de casos de gemelos o de más de un solo bebé. Okay. El mito número 2, que el aborto no se da si no está legalizado. Obviamente hay millones de mujeres que usan el aborto hoy en día. Y creo yo que es necesario su legalización para que se pueda regular y estas clínicas puedan tener las mejores herramientas para que estas mujeres no peligren su vida al momento de hacer el aborto. Según la ONU y su programa de desarrollo en la resolución de integración de derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género, violencia contra las mujeres, en la cual se argumenta que el aborto tiene que ser legal para permitirle a las mujeres tener una herramienta en la cual ellas puedan evitar otro tipo de daños psicológicos en el futuro, y que en caso de violaciones y embarazos no deseados puedan usar esta herramienta. Bien. En contraste con las palabras de los derechos humanos que en ocasiones defienden ese derecho legal para las mujeres de hacer uso de las herramientas a su disposición y conciencia del aborto, es importante también tomar en cuenta ese lado de los derechos humanos y lo que la ciencia defiende como lo que es la concepción y lo que esto conlleva, que es el desarrollo de un ser humano tal cual. Por lo tanto, podemos decir que a partir de la concepción se está comenzando un proceso para dar vida a un ser humano, y cuando este proceso es interrumpido, eso es el equivalente a un asesinato, sobre todo tomando en cuenta los argumentos que están a favor del aborto, que defienden que no es sino a partir de cierta fecha, sobre todo a partir de esas fechas que incluso los argumentos a favor definen. Okay. Como dijo mi compañero, el aborto después de cierta fecha es considerado homicidio. Sin embargo, es considerado vida a partir de las 5 semanas de gestación, y el aborto es antes de estas 5 semanas. Por lo tanto, pues no es homicidio. No enfrascándonos en este argumento, es importante también decir los beneficios sociales que trae el aborto, aparte de lo ya mencionado, como por ejemplo la disminución del crimen o la disminución de homicidios. Según una teoría hecha por un experimento que fue en 1970, los científicos Levitt y Dohue en Estados Unidos, en California, encontraron que disminuyó un 40% la tasa de homicidio y un 30% la tasa de crimen, debido a que no había hijos no deseados. Alan. El contraste con el último argumento que se acaba de mencionar, los problemas sociales y culturales de cada país son, como su nombre lo dice, propios de lo que una cultura promueve en un país, o de lo que está permitido o no es sancionado de manera correcta en un país. Este caso aplica para la India, que de 1985 a 2005, 10 millones de mujeres abortaron con el argumento de conocer el sexo del embrión, el cual era preferencialmente mujer. Por lo tanto, para el año 2001 se reveló que alrededor de 50 millones de mujeres hacían falta en la población. ¿Por qué? Porque habían sido abortadas durante los embarazos. Esto conlleva a que sea necesario tomar otro tipo de medidas, o podemos concluir de esa forma, que son necesarios tomar otro tipo de medidas para los problemas sociales y culturales de un país, que el aborto no es en sí una solución a dichos problemas. Pues seguiremos con la conclusión. Alejandro. No estamos hablando de sexos o géneros al momento del nacimiento. Estamos hablando de la vida de un futuro niño. Cuando eso está en juego, es importante tener en cuenta que si podemos evitar desde antes que sea considerado un ser humano, que
alguien pueda tener una mala vida y que esto va a repercutir en la sociedad negativamente, pudiendo salvar la vida de miles de personas por esto, es importante tomar acción. Como ya dijimos, no es vida antes de las 5 semanas, el aborto es durante este tiempo, cuando no es considerado, un ser humano. Es importante tener en cuenta esta aclaración, ya que la mayoría de los argumentos defienden que es homicidio y cuando en realidad no lo es, simplemente puede ser usado como una herramienta que puede mejorar la vida de muchas personas. Hola. Ok. Tomando en cuenta distintos argumentos, como los que están a favor del aborto, los cuales se defienden principalmente los derechos de las mujeres y el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. La OMS ha detectado que al año se producen 20 millones de abortos, los cuales tienen grandes riesgos, ya sea por las condiciones en las que estos se producen o también por los factores humanos involucrados en el proceso y de la protagonista del aborto, los cuales ocasionan alrededor de 70,000 muertes. No solamente se trata de la vida del bebé, sino también de la condición de la sociedad en la que ésta se produce y de las protagonistas, las cuales también son las mujeres, no solo el bebé. ¿Qué pasa con el daño emocional que se queda? ¿Qué pasa con los daños físicos que se quedan, los cuales en muchos casos no permiten que la mujer siga procreando en un futuro? Y además, es importante recalcar que a partir del día 14º de la concepción del ser humano, el sistema nervioso del bebé ya está en un desarrollo avanzado. Por lo tanto, podemos justificar que a partir de este día se produce o se puede considerar al bebé, a la concepción, como un ser humano. ¿Por qué? Porque ya existe este sistema nervioso y la mayoría de los abortos se dan a partir del día 14º, después del día 14º.